Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes. Depende de qué hora estén viendo este video. Bueno, vamos a iniciar con la explicación del día de hoy. Vamos a ver hoy algo que nos servirá para terminar los últimos puntos, los últimos puntos que nos quedan del taller, que ustedes deberían estar ya prontos a entregar el próximo. Aquí está. Vamos a ver ejercicios del 7 al 13. Es lo que tienen que entregar ya este fin de semana, ¿cierto? Digamos que en las próximas semanas estaré enviando un formulario de autoevaluación y a quienes estén atentos, pues supongo que será aquellos estudiantes que siempre estuvieron atentos a las explicaciones y a los videos, ¿sí? Entonces, por favor, esperen la última semana, la próxima semana, la autoevaluación. Vamos entonces al Jamboard. Aquí vamos a ver la explicación de algo relacionado con álgebra y geometría, ¿cierto? Vamos a ver esta pareja tan impresionante y tan increíble, tan poderosa. Vamos a empezar con una explicación sencilla. Vamos a tratar de eh, crear una fórmula para calcular el área de un cuadrado que mida 1 por 1, ¿cierto? Vamos a imaginar un cuadrado que mide 1 de lado. No nos importa en este momento si mide 1 metro, 1 kilómetro, 1 milímetro, 1 centímetro, no importa en este momento, las unidades de medida en este momento no importan, pero sí importa que mida 1 por 1, una unidad por una unidad, no importa lo que sea. Nosotros sabemos que un cuadrado, para que sea cuadrado, tiene que medir lo mismo por todos lados, ¿listo? Entonces imaginemos que sí, que mide efectivamente, mide por este lado 1 y que por este lado también mide 1, ¿cierto? Y nos están pidiendo que hallemos el área la fórmula para calcular el área. Pues para calcular el área, para calcular esta área, nosotros deberíamos, toda esta superficie, todo lo que ocupa este cuadrado en una hoja de papel, sería el área, pues tendríamos que multiplicar lado por lado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el área de un cuadrado. Nos dice lo siguiente: el área de un cuadrado es igual al lado por el lado, ¿cierto? ¿Cierto? Cojo este lado y lo multiplico por este lado. ¿Listo? Si esto es 1 por 1, pues el área va a ser 1, ¿cierto? El área, sí. Si el área va a ser 1 por 1 y eso va a ser 1, finalmente, para este cuadradito. Pero resulta que, ¿qué sucede si en vez de ponernos un 1, nos ponen una letra, ¿cierto? En lugar de medir un 1 de lado, ¿qué tal que nos digan que mide, por ejemplo, X de lado, ¿cierto? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues lo que sucedería sería lo siguiente, vea, pues si tengo que mide X por acá y si tengo que mide X por acá, la fórmula para calcular su área sería multiplicar X por X, ¿cierto? O sea, el área de este cuadradito sería X por X, que también lo puedo expresar como X al cuadrado. Qué curioso que para expresar el área de un cuadrado, las unidades se lean al cuadrado, ¿cierto? O sea, para expresar el área de un cuadrado, que siempre las unidades al cuadrado. Eso es una curiosidad que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, eh, ya podemos decir que esta es nuestra formulita para calcular el, el área de un cuadrado, ¿cierto? De ese cuadrado, ¿cierto? De ese cuadrado, ¿sí? Porque digamos, si nosotros, por ejemplo, decimos que tenemos, en este caso, que tenemos eh, un, un cuadrado que mide ahora 2 por 2, pues nosotros ya podemos decir entonces, claro, podemos decir entonces lo siguiente, podemos empezar a decir lo siguiente, podemos decir, eh, bueno, listo, entonces mide 2 por este lado y mide 2 por este lado, ¿cierto? Es sencillo, mide 2 por 2. Y aquí, como en el anterior decía que medía 1 por 1, pues el área de este cuadrado, ¿cierto? Habíamos dicho que era 1 porque se trataba de multiplicar lado por lado, ¿cierto? Y
habíamos definido que si nosotros decidimos ponerle una letra en vez de un número, por ejemplo, L, ¿cierto? Entonces quedaría L cuadrado, porque sería L por L, ¿cierto? Pues así mismo va a suceder acá. El área acá, pues en este caso va a ser 2 por 2, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser esa área? Pues 4. Pero si nos dicen, a ver, por favor, la fórmula para hallar un cuadrado, para hallar este cuadrado, pues la fórmula es sencilla. Nosotros ya sabemos que si el área del cuadrado tiene un lado, la medida de un lado y la medida del otro, pues entonces si elevo eso al cuadrado, si elevo un lado, cualquiera de los dos al cuadrado, pues voy a obtener el resultado. Vamos a ver, si yo elevo, entonces me están diciendo que si el área del cuadrado tiene un lado 2 que mide 2, eso tendría que elevarlo al cuadrado, eso me daría 4 y me tendría que dar igual aquí. Claro, eso me están diciendo exactamente, vean. Simplemente es una multiplicación. Pero como estamos viendo álgebra y que estos ustedes ya lo tenían que saber desde hace rato, pues entonces vamos a hacerlo de un modo, el análisis de un modo más algebraico, es decir, esta vez, en vez de poner 2, simplemente vamos a acompañar ese 2 con una letra. ¿Listo? ¿Cómo así con una letra? Pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que en vez de medir 2, mide 2x. ¿Listo? O sea que por aquí mide 2x y por aquí mide 2x. ¿Cómo cambiaría mi ecuacioncita? Mi ecuacioncita cambiaría así, pónganle cuidado. Voy a ponerla acá arriba para que ustedes se enteren, digan. Digamos que daría a igual a 2x por 2x, que es este lado, puede ser, por 2x, que es el otro lado. Y aquí ya nos encontramos con algo que ustedes ya conocen comúnmente, ¿cierto? Que algo que ustedes hicieron la semana pasada, que es una multiplicación de monomios. Vea, es sencillo, vea, una multiplicación de monomios. Entonces yo podría decir perfectamente, bueno, listo. Entonces, yo para multiplicar dos monomios tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero el signo, ambos son positivos, dejo positivo, o sea, como si nada hubiera pasado aquí. Ahora, ¿qué hago? El segundo paso es multiplicar los coeficientes. Voy a multiplicar 2 por 2, eso me da 4. Y ahora, como último paso, voy a multiplicar la parte literal, las letras. X por X. Entonces yo ya sé que X por X es igual a X, ¿cierto? La misma base. Y como aquí de exponente, aunque no lo coloco, tiene un 1 y aquí tiene un 1, pues entonces acá el exponente va a ser 1 más 1, pues va a ser al cuadrado. Entonces yo ya sé aquí que X por X es X al cuadrado. Y vean, ya tenemos que nuestra formulita nos está funcionando. Vamos a tener una ecuación que independientemente de cuánto mida X, o sea, de cuánto mida esto, ¿cierto? Si el cuadrado mide X, por X, ¿sí? Como medida anterior, y aquí en este caso mide, vea, 2 veces X, o sea, X más X, ¿cierto? Pues ya vamos a tener esta ecuacióncita así. O sea, este es como una aproximación para que ustedes se den cuenta cómo podemos utilizar esto en las matemáticas, en la geometría. ¿Listo? Bueno, si en vez de vamos a proponer, en vez de lo que está aquí, vamos a proponer algo diferente. Vamos a proponer otra cosa. Vamos a proponer que acá en vez de un rectángulo vamos a decir calcule el área sombreada. Calcula el área sombreada. Listo, y resulta que yo la voy a sombrear. ¿Cómo la voy a sombrear? Pues aquí con mi lapicito yo voy a agarrar y voy a sombrear el área, o aquí con las figuras geométricas vamos a ver, con un cuadradito, eso, yo voy a sombrear un área aquí, esta área de acá, esto, ¿listo? Y vamos a decir sencillamente que que cada uno de estos cuadritos mide X, ¿cierto? O sea, esta medida aquí va a ser X. ¿Listo? Bien. Y me están preguntando cuál es la fórmula para calcular el área, pero del área ¿qué? El área sombreada, solo este pedacito de esta área, solo esta área de acá. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular X? Eso sí, solo sabemos que
tenemos una medida de x aquí, que solo sabemos que estos son cuadraditos y que perfectamente estos son tres cuadraditos y que cada uno de estos mide x, ¿cierto? Tanto de alto como de ancho, o sea, el lado mide x sencillamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que imaginar es qué pasaría si yo, por ejemplo, acá tengo x, 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 yo sé que esto mide de aquí a aquí, x, de aquí a aquí, x y de aquí a aquí, x. Entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide ahí? Es la primera pregunta que yo tendría que hacerme, ¿cierto? Y pues la respuesta es sencilla, vea, si x está repitiendo tres veces, pues es sencillo, esto podría representarlo como tres veces x, ¿no? Claro. O si lo quisiera representar como una manera de suma, podrías representarlo así como x más x más x. X más x más x. Que es lo mismo que 3x, porque ya sabemos que la multiplicación es 3 veces x. Ve, aquí está 3 veces x, entonces 3x, ¿cierto? Entonces yo ya puedo decir que este lado, que esta altura de acá, pues mide 3x. Y ya tengo conocimiento y certeza de que esta altura de acá mide x. Perdón, que este lado de acá mide x. Esto no es un cuadrado, esto es un rectángulo. Y yo ya sé que para calcular el área de un rectángulo yo tengo que multiplicar su base por su altura. O sea que yo podría ya estar esbozando aquí una figura, una fórmula que represente esa área asombrada, y esa sería la siguiente. El área sombreada tiene digamos que aquí base por altura, pero nosotros ya habíamos dicho que la base que es x, entonces vamos a reemplazarlo por la x, la base va a ser x, y eso lo multiplico, voy a cambiar esta x por un punto, operador de multiplicación por un punto. ¿Y por qué lo multiplico? Pues por la altura, y habíamos dicho que la altura es cuánto, véala acá, 3x, bueno, listo, x por 3x. Entonces, si nosotros para terminar de operar esto, perdón, ahí se me fue el dedo donde no era. Nosotros para terminar de operar esto tendríamos que resolver lo que nosotros ya habíamos visto la semana pasada y que hemos visto durante este periodo, que es multiplicación de monomios, ¿cierto? Aquí tenemos dos monomios, ¿listo? Ahora vamos a multiplicar esos dos monomios. Vamos a multiplicar la parte, primero el signo, ¿listo? El signo. ¿Cuál es el signo? Positivo. Positivo de este monomio y positivo de este monomio, pues me va a dar positivo, no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué sigue? Los coeficientes. Yo ya sé que aquí tengo un 1. Así no lo ponga, yo ya sé que hay un 1. Ustedes saben que aquí puede haber un 1, pero yo nunca lo voy a colocar. Ese 1 lo voy a obviar siempre. Pero ese 1 lo tengo que multiplicar por el 3. Perdón, estoy como... ¿Listo? 1 por 3. Vea, 1 por 3, 3. Y ahora la parte literal. La parte literal, que es x por x. Voy a multiplicar x por x. Yo ya sé que x por x es x al cuadrado. ¿Sí? Ojo por eso. Ojo con eso. X por x es x al cuadrado. Ya ustedes saben por qué. Listo. Ya tengo más o menos una resolución y ya sé cuál es el área, cuál es la expresión o cuál es la fórmula para calcular el área de solo este cuadradito. Listo, vamos a hacer otro ejemplo aquí mismo, rápidamente, para que identifiquemos el área de otra área sombreada que voy a proponer en este momento. La misma medida vamos a dejar para x, va a ser la misma, o sea, cada cuadradito va a medir x. Perdón, listo. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo así, póngale cuidado, vamos a hacerlo así. Vamos a decir que esta área sombreada va a medir más bien esto. Esta va a ser el área sombreada. La voy a poner de gris, de azul, pongámosla de azul pues. Este es el área sombreada. Mira, toda esta área, todo esto, necesito saber qué espacio estoy ocupando. Y vamos a analizarlo a partir de ahí mismo, de aquí mismo, de una medida de x y de una ecuacioncita que yo ya sé para calcular el área de rectángulos. ¿Listo? Y es esta, base por altura. La ecuacioncita que tengo acá arriba a mano derecha que dice base por altura, y con esta información de que este ladito vale x, de que esta medida es x, yo ya sé que yo ya puedo empezar a determinar
¿qué medidas tiene mi área sombreada? Entonces, anotemos lo siguiente, vea, de aquí a aquí también mide X. Y de aquí a aquí también mide X. ¿Cuántas veces se repite la X desde aquí hasta aquí? Pues 2 veces. Pues entonces, por lo tanto, yo puedo decir tranquilamente que eso es 2X. Y ya vemos que aquí hay una X, otra X y otra X. Que estas 3X sumadas, pues me dan 3X. ¿Listo? Y ahora reemplacemos acá arriba. Dice, el área va a ser igual a la base. ¿Cuál es la base? 2X. ¿Cierto? Por la altura. ¿Cuál es la altura? 3X. Y vea, lo mismo, vamos a resolver. El área va a ser, multiplico signos, positivo por positivo, positivo. Ya no pasó nada aquí, sigue positivo. Multiplico coeficientes, 2 por 3, 6. Y ahora el final multiplico la parte literal, las x por x cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es como la manera que tienen ustedes para determinar cuestiones como áreas, ¿cierto? Y aquí yo les ponía como unos ejemplos para que ustedes trabajaran, si tienen tiempito, en esos ejemplos de área. Bueno, pasemos a la siguiente situación. La siguiente situación, digamos que a nosotros nos dan un rectángulo, un triángulo rectángulo, como el que está acá en la imagen, y nos dicen simplemente esto, vea, la base de este rectángulo, de este triángulo rectángulo, esta es la base, vamos a ponerle aquí nombre base, es a al cuadrado. Eso es lo que mide. No nos dicen cuánto mide en números, simplemente nos dicen que mide a al cuadrado. Y la altura va a ser, esta es la altura, la de acá, va a ser a al cuadrado más 2. ¿Sí? O sea, si a mí entre estos dos numeritos, entre este y este, me preguntan cuál es mayor, pues yo ya sé que este es mayor. ¿Por qué? Porque es este mismo, vea, pero además le estoy sumando 2. ¿Sí? Así es que tenemos que ver el álgebra, más como una manera de representar generalmente, ¿sí? Como una manera de representar la generalidad. O sea, estamos aquí hablando de términos generales, no nos está importando el número. Nosotros podríamos reemplazar la A por 10 o la A por 5, la A por 100 y el resultado seguiría siendo el mismo. ¿Listo? El mismo que yo calcule y reemplace en mi fórmula. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, claro, tengo que determinar cuál es el área de este triángulo, cuál es el área, toda esta sombra que está acá, todo esto que está acá. Quiero saber cuánto ocupa. Y para eso voy a utilizar esta fórmula. Y para utilizar esta fórmula, pues yo ya sé que la base es a al cuadrado y la altura es al cuadrado 2. Entonces voy a reemplazar eso acá en esta fórmula. Entonces voy a hacerlo. Digo, a es igual a la base. ¿Cómo es la base? Pues a al cuadrado. Entonces tranquilamente pongo a al cuadrado. ¿Por qué? Por la altura. Listo, me lo multiplico por la altura, que es ¿qué? Que es a al cuadrado más 2. Que es a al cuadrado más 2. Esa es la altura. Y todo eso, todo, lo divido entre 2. ¿Listo? Y vea, qué curioso. Lo que tengo acá arriba, independientemente de este 2 que está abajo, lo que tengo acá arriba es una multiplicación de un monomio por un polinomio, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, pues yo tengo que resolver, claro. ¿Cómo resuelvo? Pues multiplicando el monomio, cada término de monomio por cada uno de los términos del polinomio. O sea, este lo voy a multiplicar por este y este lo voy a multiplicar por este, ¿cierto? Pero lo voy a multiplicar como expresión algebraica. Eso quiere decir que lo voy a multiplicar así. Voy a hacerlo a este ladito para que ustedes puedan verlo. Voy a borrar acá para que ustedes puedan verlo entonces. Solo esta operacióncita de a cuadrado por al cuadrado más 2. Yo podría perfectamente aquí decir, ponerle un paréntesis aquí, tranquilamente, pues le pongo un paréntesis y sigue siendo la misma operación. O podría quitarle este por y dejarle con el paréntesis y sigue siendo la misma operación. Entonces voy a hacer la operación. Voy a hacerla como yo les enseñé a ustedes, ¿cierto? Lo voy a hacer así. La voy a hacer de manera como encajonada, como si estuviésemos encajonando en columnas los términos. Y yo ya sé que aquí, vea, aquí puse que el polinomio y abajo puse que el monomio por el cual lo voy a multiplicar, pero encarraditos, ¿sí? No importa cuál sea el monomio, aquí coincidieron, pero aquí puede ser cualquier otra cosa, cualquier otra expresión. Y lo bueno de esto es que aquí esta A pues va a multiplicar tanto a este como a este.
Y el resultado va a quedar acá abajo y ya ese resultado va a ser. Entonces vamos a hacerlo. Voy a multiplicar a cuadrado por a cuadrado. Yo ya sé que cuando yo multiplico dos potencias, dejo la misma base, o sea, dejo la misma a, y ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. Y eso ya es mi multiplicación. Entonces, a cuadrado por a cuadrado es a la cuarta. Y ahora, a cuadrado por 2, pues ¿cuánto es? Pues veamos aquí, a cuadrado lo multiplico por 2. Sí, aquí como no había coeficientes, como digamos que aquí era 1 y aquí era 1, pues esto da 1, ¿no? Ese no hay lío. Y aquí pues como es 1 de coeficiente y aquí es 2, pues esto va a dar 2, ¿sí? Va a dar 2. 1 por 2, 2. El signo es positivo, no lo tengo en cuenta ahí porque, no, o sea, ambos son positivos, va a ser positivo. Y la parte literal va a quedar tal cual como esté, así esté en uno de los dos. O sea, como solo está en este, pues va a quedar a cuadrado. A cuadrado. Entonces aquí va a quedar 2a cuadrado. Y como habíamos dicho que este es positivo y este es positivo, es decir, este es positivo y este es positivo, pues como ambos son positivos, pues esto va a dar positivo. Y así es como resuelvo esta cuestión acá. Entonces yo ya voy a reemplazar acá esto que tenía acá arriba, ya lo voy a reemplazar pues realmente por lo que ya me dio acá el resultado de esa operación, ¿cierto? Porque pues es lo lógico. Yo voy a poner ese el resultado del resultado para tratar de reducir y tratar de determinar el área de este triángulo. Y listo, vamos a hacerlo. Sería a la cuatro, perdón, más 2 veces al cuadrado sobre 2. Listo. Y ya está. Independientemente de lo que mida A, ¿sí? Ya tengo una expresión que me va a permitir calcular el área de este triángulo en especial. Bueno, bien. Listo. Ahora vamos a entrar un poco a la parte tridimensional, la parte 3D, ¿cierto? Ya vimos acá la parte 2D. Vamos a hacer un ejercicio más de esto. Hagamos un ejercicio más de esto, a ver. Digamos que yo hago una linecita aquí, aquí y aquí. A ver cómo nos va. Y digo, por favor, calcúleme el área de esto cuando cada cuadradito mide, cuando esta medida de aquí hasta aquí mide, a ver cuánto le ponemos. Pongámosle 2m. ¿Listo? Pongámoslo así. Pongámoslo así a ver cómo nos va. Es decir, aquí mide, de aquí a aquí mide 2m, de aquí a aquí mide 2m y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el área de esta imagen que parece un rectángulo, pero que no lo alcanza a hacer porque se le quita una parte. Esta parte se le quitó. Digamos que esto pudiera haber sido un rectángulo, pero le quité esta parte. Vamos a empezar a marcar cada uno de ellos así. Vean. Si este mide 2m por aquí, 2m, y este mide 2m por aquí, 2m, entonces este lado y este lado, este lado va a medir 4m, ¿cierto? Que digamos que es la medida que yo tendría aquí también. Si este es 2m y este es 2m, pues la medida general aquí sería 4m. Y aquí sería 2m más 2m más 2m. ¿Cuánto da eso? 2m, 4m, 6m. Pues claro, 6m, ¿cierto? Ahí está, 6m. Que sería esta medida larga acá. Dividamos el problema. Voy a dividirlo en dos. Voy a calcular esta área de aquí, que voy a señalar acá. Esta área de aquí. Y la voy a sumar a esta área de aquí, que es otro rectángulo coincidencialmente. Vea, es un rectángulo que va desde aquí hasta acá. Ya tengo las medidas, ya sé cómo hacerlo. ¿Listo? Y entonces a este rectángulo amarillo le voy a poner rectángulo 1. ¿Listo? Rectángulo 1. Y a ese rectángulo verde le voy a poner rectángulo 2. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, rectángulo 2. Y ya sé que el rectángulo 1 va a ser la multiplicación entre ¿qué? Entre esto y esto. 4m por 2m. ¿Listo? 4m por 2m. Y que el rectángulo verde va a ser el resultado de multiplicar este lado de acá, que era 3 veces 2m, ¿cierto?
3 veces 2m, ¿qué es? 3 por 2, 6. Y m, pues la m literal, pues 6m, ¿cierto? 6m multiplicado por esto, ¿qué es? 2m. Y listo, aquí solo queda resolver. Vamos a resolver acá arriba. Signo con signo, positivo, positivo, va positivo. 2 por 4, 8. Y m por m al cuadrado, vea. Vea que si nos da unidades de área porque nos está dando al cuadrado. Y aquí, 6m por 2m, ¿cuánto es? Pues positivo por positivo, positivo. 6 por 2, 12. Y m por m al cuadrado. Listo. Pero como habíamos dicho que el área de toda esta área negra es la suma de estos dos, pues entonces tengo que sumar esto y tengo que sumar esto. El área total entonces va a ser la suma entre esos dos. 8m al cuadrado más 12m al cuadrado, lo que nos da, como las unidades son iguales, puedo sumarlas, 12 más 8, 20m al cuadrado, que no necesariamente es metros, ¿no? Simplemente m. Se me ocurrió la m como letra, pero pues si ustedes quieren que sea metros, pues es metros. Listo, entonces esa es la manera como que ustedes tienen para calcular el área de diferentes maneras, es decir, de diferentes expresiones algebraicas, y es lo que ustedes tienen que observar. Lo mismo sucede cuando ustedes tienen un cubo, pero entonces digamos que yo voy a hacer un poco más complejo acá. Voy a hacer un poquito más complejo, ¿sí? Digamos que si este cubo mide aquí 1, aquí 1 y aquí 1, pues el volumen de este cubo, o sea, lo que ocupa en el espacio, va a ser la multiplicación de 1 por 1 por 1, ¿cierto? El largo, el ancho y el alto, ¿cierto? Pongámoslo así. Largo, ancho, perdón. Largo, ancho y alto. ¿Sí? ¿Listo? Yo podría decir que este es el largo, no importa porque pues todos son iguales. Que este es el ancho y que este es el alto. Y podría multiplicar las tres y pues esa es la ecuación que nosotros ya conocemos del volumen y podríamos calcularla. ¿Cierto? Digamos que de ahí en adelante nos pueden dar cualquier cantidad de parámetros para calcular cualquier rectángulo. Lo mismo si calculamos para 2, lo mismo, ¿sí? Si digamos que aquí nos preguntaran cuál es la fórmula para calcular el volumen de esto, pues entonces nosotros tendríamos que multiplicar los lados, el largo por el ancho por el alto, y como sabemos que es 2 por 2 por 2, pues esto es lo mismo que decir 2 al cubo. Ah, vea qué curioso, al cubo, y estamos hablando de un ¿qué? De un cubo. ¿Cierto? Entonces aquí es lo mismo, 1 por 1 por 1, pero unidades al qué? Al cubo, 1 al cubo, que al final finalmente es 1 y que aquí esto finalmente es 8, ¿cierto? Bien, ¿qué pasaría entonces si más bien nos dan una figura así compleja como esto, como este prisma rectangular? Y nos dan unas medidas así arbitrarias como que mide 3 de largo, vea, 3 de largo, largo 3, de ancho 2, de ancho 2 y de alto mide 5. 5. Ah, pues listo, entonces yo ya sé que el volumen de este cubo va a ser el largo por el ancho por el alto, que va a ser igual a largo 3 por ancho 2 por alto 5. Multiplico esos 3, 3 por 2, 6 por 5, 30 y ya tengo. Pero aquí mis unidades van a estar al ¿qué? Al cubo. Unidades al cubo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 dimensiones. Supongamos que nosotros, en vez de habernos dado esos numeritos tan bonitos como nos dieron, que este es un ejercicio bueno como para sexto, pero ya para octavo tiene que aumentar en complejidad. En complejidad, el volumen sigue siendo largo por ancho y va a siempre ser largo por ancho por alto. O si es de un cubo, pues lado al cubo, ¿cierto? Pero, pero ¿qué pasa si en vez de eso nosotros nos dicen, por ejemplo, esto? Nos dicen, no, resulta que este lado mide 2x más 1 más 2, no, 2x más 3, por decir algo,
¿cierto? Este lado mide 2x más 3, este lado mide eh, eh, x, ay, perdón, o pongamos que mide otra cosa, pongamos que mide y más 1, pongámosle así que mide y más 1, y pongámosle que de acá alto mide 7 veces x, 7x, ¿listo? Eso, o que mide por ejemplo 7 veces x, sí, 7 veces x. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Ah, pues bueno, listo, yo ya recuerdo mi fórmula. Lo primero es recordar mi fórmula. A mi fórmula, esto es el largo, esto es el ancho y este es el alto, ¿cierto? Mi fórmula de volumen es largo por ancho por alto. Y vamos ahora a reemplazar aquí a la L pues por esta expresión, la W por esta expresión y la H por esta expresión, a ver cómo nos va. Y eso lo vamos a hacer entonces a continuación, lo vamos a hacer este ladito. Volumen va a ser igual a L, que es 2x más 3, lo pongo entre paréntesis porque lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por W, que ¿qué es? W, que es, entre paréntesis, y más 1, y lo voy a multiplicar finalmente por h, que ¿cuánto es? Que finalmente es 7x, ¿cierto? Eso, es una multiplicación de 3, en que voy a tener que multiplicar dos veces, ¿cierto? Porque aquí tengo una multiplicación y aquí tengo otra multiplicación. E independientemente de lo que me dé la una, pues debo también llevar a cabo la otra. Listo. Entonces, para resolver esto, pues ustedes ya han dicho, ustedes ya vieron y ustedes dicen, no, profe, pero usted nos puso aquí a llorar porque vea, usted nos enseñó a multiplicar un monomio por un monomio, un polinomio por un monomio, y ahora nos está pidiendo que multipliquemos dos polinomios por un monomio. Y yo les digo, pues si ustedes ya aprendieran a multiplicar un monomio por un monomio, un polinomio por un monomio y un polinomios entre sí, pues ustedes ya saben multiplicar esto. Yo puedo agruparlo sencillamente. Puedo decir que voy a multiplicar estos dos y esto me va a dar un resultado, el cual voy a multiplicar por este de aquí. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar primero esos dos polinomios. ¿Cuáles dos polinomios? Pues este. Y los voy a poner de una vez, los voy a poner como, como les enseñé en la guía. 2x más 3 multiplicado por y más 1. ¿Listo? Y vamos a multiplicar. Vamos a empezar a multiplicar aquí rápidamente. Habíamos dicho que de manera positiva, pues aquí no encuentro ningún número negativo, aquí no me tiene que dar por negativo por ningún lado. Y esa ciertamente es una ventaja de la geometría respecto a lo demás, ¿no? Digamos que aquí yo empiezo a multiplicar por el signo para guardar pues esa coherencia que tenemos, pero pues yo ya sé que todo me va a dar positivo, entonces voy a ignorar. Voy a empezar entonces por los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Acá yo ya sé que va un 1, eso ustedes ya lo saben también, ¿sí? Entonces multiplico 1, y aquí el coeficiente arriba de ¿cuál es? De 2x, pues es 2. Recuerden que el coeficiente es el número que acompaña la letra. Entonces 1 por 2, 2. Y x por y, pues xy. Así de sencillo, así sencillo se multiplican las letras. Usted no se tiene que poner a hacer ningún tipo de cálculo, simplemente las pone juntas. Ahora multiplicamos este por este. Ahora multiplicamos este por este. Y por 3. ¿Cuánto es y por 3? Pues yo ya sé que me da positivo, pues aquí le pongo un positivo. Y y por 3, pues es 3 veces y, ¿cierto? 3y. Y ya, ahí estamos. Ya terminé con la y. Ahora voy a seguir con el 1. Y con el 1 es simple y sencillo. Pues si 1 por 2x, pues va a ser 2x. Lo voy a colocar debajo de donde iría solo la x. Ojo que eso es importante. ¿Dónde va solo la x? Pues si aquí está y, si aquí está xy, pues aquí debería estar la y. Entonces el 1 por 2x pues es 2x, ¿listo? Y 1 por 3 pues es 3, vea, nos dio en términos independientes, nos dio totalmente abierto esto. ¿Por qué? Porque pues aquí 3 no tiene letra, pues no debería ir ni abajo de la 3y ni abajo del xy. Y 1 y por x da x, 1 por 2x da 2x, que no debería ir debajo de este ni abajo de este. Ahora voy a sumar. Aquí me quedó 2x, este como sé que es positivo, pues me queda más 2xy, y como este es más 3y y este es más 3,
pues ya me quedó esa expresión. Que ahora me piden que multiplique nuevamente. ¿Por cuál? Pues por 7x, ¿cierto? Porque ese es el resultado de estos dos. Este es el resultado de estos dos. Claro, aquí como estaba multiplicando un x por un y, pues lo que hizo fue que se me expandió el polinomio a un polinomio que tiene 4 términos. Voy a anotar ese polinomio de 4 términos acá para multiplicarlo ahora por 7x, que es la última operación que nos queda y con la que terminamos el video de hoy. Entonces quedaría así. Ojo, atentos acá a la situación. Sería 2x más 2xy más 3y más 3 multiplicado por 7x. Voy a ponerlo acá y vamos a multiplicar así como yo les enseñé. Entonces empezamos por acá. Positivo por positivo, positivo. 7 por 2, 14. X por x, x cuadrado. Siguiente. Positivo por positivo, positivo. 7 por 2, 14. X por x, x cuadrado. Y la y queda solita. Listo. Siguiente. Más positivo por positivo, más 7 por 3, 21. X por y, xy. Siguiente. Positivo por positivo, positivo. 7 por 3, 21. Y x por nada, pues por esto, pues no por nada, sino por lo que tenga ahí, pues me da 21x. Y aquí tengo ya la expresión final del volumen para ese cubo que mide 2x más 3 de lado, y más 1 de ancho, de largo, y más 1 de ancho y de alto 7x. Esa es la manera de hacerlo. Por favor, entonces cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengan, me la pueden expresar por medio de WhatsApp o como comentario a este video. Recuerden, aquí yo me equivoqué, perdonen con ustedes, les voy a decir, del ejercicio 7 al 13, ¿listo? Bueno, vamos a ver si puedo o no puedo editar esto, listo. Del 7 al 13, que son los ejercicios que les voy a mostrar aquí, cómo les quedarían esos ejercicios, para que vean cómo van a utilizarlos acá. Vean, en los primeros dos de rectángulos, pues ustedes tendrán que multiplicar, ¿cierto? O sea, si les están preguntando área, pues les están pidiendo que multipliquen este lado por este lado, pues me lo multiplican. Y aquí le están pidiendo, haya el área de cada una de las siguientes figuras. Ah, bueno, listo, usted ya sabe que para hallar esta área de aquí, perdón, disculpen, usted tiene que multiplicar este por este, y que para hallar esta área de aquí, usted tiene que multiplicar este por este, y que para hallar esta área completa, toda de aquí, son 3 áreas las que me tienen que hallar ahí, pues aquí suma estas 2 áreas y multiplica este por este. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta y en ese punto. Ese es uno de los puntos que requiere pensamiento y voy a tenerlo muy en cuenta. Aquí lo mismo, aquí este triángulo prácticamente lo hice, lo resolví allá al otro lado, pero bueno, con diferentes lados, ¿no? Base, altura, ustedes saben que base por altura. Ojo aquí, no se les olvide el sobre 2, porque yo he visto que se les olvida mucho, ¿sí? Recuerden que tienen que multiplicar esto por esto, pero eso dividirlo en 2. Al final le ponen sobre 2 y ya, no hay problema. Y aquí vienen los de volumen, ¿listo? Dice, observe la figura, calcule el volumen de un cubo sabiendo que 3 que mide, bueno, que aquí que va a mide 3 cuartos de m al cuadrado n. ¿Cierto? O sea, eso es lo que están diciendo acá, ¿sí? Hay un error ahí como de escritura, pero si ustedes se ponen a pensar un momentico, lo que le están diciendo aquí es que A mide 3 cuartos de m al cuadrado n. Y aquí es súper sencillo, porque entonces simplemente escoger esto, elevarlo al cubo y empezarlo a hacer, ¿cierto? Que sería pues cogerlo y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. 3 cuartos de m al cuadrado n por, voy a ponerlo entre paréntesis, 3 cuartos de m al cuadrado n por 3 cuartos de m cuadrado n. Y esto es fácil, usted multiplica este por este y luego por este. ¿Cuánto da? Pues usted sabe que multiplica directo, ¿no? Denominador con denominador, numerador con numerador. Aquí 3 por 3 por 3, ¿cuánto da? 4 por 4 por 4, ¿cuánto da? ¿Y qué pasa con estos? Se multiplican entre sí 3 veces, o sea que este m cuadrado, ¿qué va a pasar con este m cuadrado?
si se multiplica m cuadrado por m cuadrado por m cuadrado, pues es m con la suma de estos exponentes, 2 más 2, 4 más 2, 6, ¿listo? Ya les estoy dando ahí muchos trucos y muchas estrategias para que resuelvan. Y al final, aquí, cuando le piden calcular el volumen de esto, pues ya ustedes saben que se trata de multiplicar este por este por este. Ya les mostré una estrategia. Y el último punto 13, pues entonces la idea es que ustedes completen ahora más bien el perímetro y el área de cada uno de ellos, de cada cuadradito de esto. Entonces usted imagínese el cuadrado del lado a cuadrado más 4b, ¿sí? Ese es lo que mide el lado. Pues entonces, ¿qué tiene que usted hacerle aquí en el perímetro? ¿Cuántas veces lo tiene que sumar? ¿Y cuántas veces tiene que hacerle aquí operar, multiplicarlas? ¿Cierto? Entonces aquí estamos multiplicando, aquí estamos practicando dos cosas. Aquí va a ser la suma de polinomios, y aquí la multiplicación de polinomios. ¿Listo? Suma de expresiones algebraicas, multiplicación de expresiones algebraicas. Este cuadrito, importante que ustedes me lo llenen. Si no les alcanza, por favor, como dice aquí, en una hojita de papel lo dibujan y me lo escriben bien bonito. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Que pasen feliz tarde, feliz noche o feliz mañana, depende de la hora que vean este video. Chao.